Cuando acabemos este vídeo vais a saber cómo podemos dockerizar una aplicación de Node.js siguiendo las mejores prácticas. Vamos a ver cómo podemos tener temas de optimización del tamaño de estas imágenes, temas de aspectos de seguridad y algunas cositas más que vamos a ir cubriendo a lo largo de este vídeo. Vais a saber que no es un vídeo típico de cómo dockerizar en 5 minutos, sino que vamos a profundizar mucho más para conseguir tener una imagen dockerizada la cual sea muy buena para nuestros entornos de producción. Vamos a ver cómo podemos pasar desde tener una imagen que va a tener un tamaño de alrededor de 1.23 gigas a una imagen totalmente preparada para producción, como estamos viendo justamente aquí, que va a tener un tamaño de 1.72 megas. Esto al final se va a traducir en que a la hora de desplegar nuestras aplicaciones va a reducirse mucho el tamaño y nos va a costar mucho menos entregar nuestro código a nuestros clientes finales, lo cual es algo súper importante. Además, no nos vamos a quedar solamente ahí, vamos incluso a ver cómo podemos dockerizar nuestras aplicaciones para poder tener un entorno de desarrollo en local que sea muy cómodo. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, fijaros en lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos levantar nuestra aplicación con un Docker Compose App y no solamente esto, sino que yo ahora, por ejemplo, si abro aquí mi Visual Studio Code y hago algún cambio en caliente, vamos a ver que esto se va a refrescar sin la necesidad de que yo haga nada. Simplemente guardando el código vemos que esto ha vuelto a compilar. Si yo le pongo, por ejemplo, ahora esto un 2, vemos que se refresca justamente aquí arriba aplicando los últimos cambios que he hecho. Y ojo, no solamente nos vamos a quedar ahí, porque una parte también muy importante cuando estamos trabajando en local es poder debuguear nuestras aplicaciones. Así es, vamos incluso a ver todo esto. Vamos a ver cómo podemos luego, por ejemplo, configurar aquí el debugger de VS Code y dándole a este botoncito, que luego vamos a ver esta configuración mucho más en detalle, vemos que ya nos podemos conectar a este contenedor que está corriendo y, por ejemplo, poner aquí un punto de parada, de manera que si yo ahora lanzo una petición HTTP, vemos que a través del propio VS Code ya puedo debuguear toda mi aplicación de una manera súper sencilla. ¿Qué os parece? ¿Os parece todo esto interesante? Bueno, pues prepararos porque en este vídeo vamos a cubrir todo esto. Así que nada, vamos a empezar. Muy buenas devs, bienvenidos a mi canal, yo soy Albert y aquí encontrarás contenido relacionado con tecnologías web como pueden ser JavaScript, TypeScript, Node.js, así que si te interesa todo lo relacionado a este mundillo, bueno, déjame darte la recomendación de que te suscribas a este canal si aún no lo estás y que actives la campanita de notificaciones para así siempre estar atento o atenta a los últimos vídeos que vamos subiendo. Así que ya con esta breve introducción vamos a comenzar a hablar sobre cómo podemos dockerizar nuestras aplicaciones de Node.js. Vámonos al IDE que vamos a comenzar. Cuando no estamos trabajando en un entorno de Docker, vamos a ver qué es lo habitual que solemos hacer pues para levantar estas aplicaciones. Lo que solemos hacer es abrimos la terminal y ejecutamos, por ejemplo, nvm use para seleccionar la versión de Node que queremos estar trabajando. Luego ejecutamos el npm install para instalar las dependencias. Una vez hemos hecho esto, ejecutamos nuestra aplicación, por ejemplo, en modo desarrollo, de manera que con esto nosotros ya podemos pues empezar, ¿no?, a realizar peticiones HTTP a nuestro servicio que tenemos levantado. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo aquí ahora mismo, por ejemplo, veis que estoy atacando a la ruta de health y todo esto funciona. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos dockerizar esta imagen. Vamos a comenzar desde una imagen que no va a ser lo mejor del mundo, va a funcionar, eso sí, y luego vamos a ir viendo poco a poco cómo podemos ir aplicando distintas prácticas pues para ir iterando y mejorando toda esta imagen final. Para dockerizar nuestra imagen, lo más habitual aquí es crearnos un fichero que va a tener el nombre de Dockerfile. Este Dockerfile, lo más habitual es que tenga algo muy parecido a lo siguiente. Vamos a ver que le estamos indicando que vamos a comenzar con un Node 18. Esto de Node 18 es lo que estábamos haciendo justamente antes en la terminal, poniéndole nvm use. Como veis, aquí me decía que estaba utilizando Node 18, pues aquí le indicaríamos lo mismo, desde Node 18. Luego le especificamos el directorio en el que vamos a estar trabajando. En este caso es el de project y luego lo que hacemos es lo siguiente. Lo que voy a hacer es copiarme todo lo que tenga en mi proyecto a la carpeta de project,
que era el directorio que estábamos trabajando. Una vez hecho esto, de la misma manera que estaba haciendo en mi local, pues ejecutamos el install modules, el npm install, para que sí se instalen todas las dependencias que va a tener este proyecto. Una vez hecho esto, este proyecto está funcionando con TypeScript, así que lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando de npm run build para así compilar todo el código de TypeScript a JavaScript, y una vez ya hecho esto, podemos empezar nuestra aplicación, por ejemplo, con npm run start. Si nos venimos aquí de nuevo al package.json, vamos a ver que el npm run start lo que está haciendo es ejecutar Node sobre la carpeta de distribución en el fichero principal de main.js. Ya una vez hecho esto, vamos a ver que yo ya podría empezar a crear la imagen de este contenedor, ¿no? De este Dockerfile. Pero para que me sea mucho más sencillo, lo que voy a hacer también es declararme un fichero de Docker Compose para que así todo este proceso sea mucho más ligero. Para declararme este Docker Compose, lo que voy a hacer aquí de nuevo es crearme un nuevo fichero denominado Docker Compose.yaml. Y aquí lo que voy a tener es algo muy parecido a lo siguiente. Le indicamos la versión del Docker Compose que queremos estar utilizando, en este caso la última es la 3.8, y aquí tendría un listado de los servicios. Como vemos, me estoy creando el servicio que se llama MyService, donde le estoy indicando que tiene el mismo nombre del contenedor para que sea fácilmente localizable, y luego le indico donde quiero que empiece a buscar este fichero de Dockerfile, que como veis, le estoy indicando que quiero que lo busque en la raíz. Una vez hecho esto, lo único que le estoy haciendo es mapearle los puertos. Le estoy indicando que mi puerto 3000 quiero que me lo mapee al puerto 3000 del contenedor, que como habíamos visto justamente aquí en el Dockerfile era el que estaba exponiendo. De manera que una vez hecho esto, yo puedo venirme aquí a mi terminal y hacerle un Docker Compose app my service. Una vez hecho esto y esto termina, vamos a ver que yo ya podría realizarle peticiones HTTP a esta versión dockerizada de mi aplicación. Vamos a darle unos segundos, ya que la primera vez pues no tiene nada de caché y siempre va a tardar un poquito más. Como veis ahora ya ha terminado, ya está empezando, ¿no?, la aplicación en el puerto 3000 como nos está indicando aquí, de manera que si yo ahora me vengo a Insomnia y le hago peticiones HTTP, pues vemos que funciona de una manera correcta. Esta versión de cómo podemos dockerizar el proyecto, pues es una versión muy sencilla y que normalmente es por la que uno comienza. Y vamos a decir que funciona, ¿vale? Porque la verdad es que funciona. Con esto ya lo tenemos dockerizado, pero esto no es lo mejor. Así que ahora vamos a ver distintas prácticas que podemos ir aplicando a esta versión del Dockerfile para ver cómo podemos ir mejorándola paso a paso. Vamos a comenzar viendo cuál es el tamaño inicial de esta imagen pues que nos acabamos de crear. Para ello, pues vamos a levantar Docker, ¿no?, y vamos a construir esta imagen poniéndole un tag que va a ser el nombre inicial, ¿vale?, de esta versión que nos acabamos de crear, para así tener un punto de partida y luego ver también cómo vamos mejorando con las distintas iteraciones que vamos a ir haciendo. Vamos a ejecutar esto, vamos a esperar a que acabe y vamos a ver cuál es ese tamaño de la imagen, que como vamos a ver pues es un poco grande. Luego ya vamos a ver, como os he comentado, cómo podemos ir reduciéndola poco a poco y aplicando buenas prácticas. Así que nada, ya con esto ya ha terminado. Vamos a irnos aquí al Docker Desktop y como vemos esta imagen inicial tiene un tamaño de 1.26 gigas. ¿Qué es lo primero que podemos hacer pues para reducir? Y vais a ver que es una reducción bastante drástica el tamaño de esta imagen. Bueno, como estamos viendo aquí, estamos utilizando Node 18. El Node 18, al final, digamos que es un contenedor de Node, ¿no?, que tiene muchas cosas que son innecesarias y que nosotros de verdad no necesitamos tener para entornos de producción. Es por ello que hay otras versiones de Node que son mucho más ligeras, que es por ejemplo la versión Alpine. Estas son contenedores de Node pues que como os comento, ¿no?, están mucho más reducidos en tamaño, ya que no tienen todas estas herramientas que tienen por ejemplo Node 18, pero que de verdad no nos hacen falta para nada para tener nuestras aplicaciones corriendo en producción. De manera que si yo ahora aquí me vuelvo aquí a la terminal y pongo lo mismo que antes, pero ahora le ponemos por ejemplo el nombre de MyService Alpine para así saber cuál es el tamaño de esta imagen y así poder comparando, pues vamos a ver que la reducción del tamaño va a ser pero que muy drástica. Vamos a dejar que esto termine, vemos que le cuesta un poquito, esto siempre le cuesta un poquete, así que bueno, vamos a esperar unos segundos y como vemos esto ya ha acabado y fijaros en lo siguiente.
hemos pasado de una imagen que tenía 1.26 a una imagen que tiene 338 megas. Esto es una locura de reducimiento. ¿Qué? Esta, la verdad es que va a ser la mayor reducción en un único paso que vamos a ver. Ahora ya lo que vamos a hacer es ir aplicando pues distintas prácticas y también, por supuesto, consiguiendo reducir incluso más este tamaño, pero no van a ser reducciones tan drásticas. Lo primero que siempre recomiendo es, si no estáis utilizando una versión, por ejemplo, Alpine, utilizarla, ya que esto vais a ver una mejora bestial y con una única línea que ha cambiado, que es esta de aquí. Venga, siguiente punto que podemos mejorar. Estamos viendo que estamos ejecutando un npm install para instalar todas las dependencias que podamos tener en este proyecto. Esto al final va a producir lo siguiente. Voy a levantar mi contenedor para que veáis qué es lo que tenemos en el Node Modules. Si nos venimos aquí a este servicio y nos venimos aquí a los ficheros que tenemos, voy a abrir la carpeta de project, abro la de project porque es justamente aquí el working directory que le había puesto en esta línea. Vamos a ver que si nos venimos aquí a los Node Modules y abrimos por ejemplo el slint o por ejemplo el commit.lint, pues vemos que todo esto tiene ficheros y tiene las carpetas relacionados, ¿no?, a estas dependencias. Pero ¿por qué tenemos que tener en nuestras imágenes finales que vamos a subir a producción temas de dependencias de desarrollo que, por ejemplo, habíamos especificado justamente aquí? Porque ahora mismo todas estas dependencias pues están instaladas, como estamos viendo justamente aquí, en nuestra imagen final. Bueno, pues esto es otro punto que podemos mejorar, que es el tema de no tener instaladas dependencias que no son de producción en nuestra imagen final. Vamos a ver cómo podemos hacer todo esto. Para ello vamos a venirnos de nuevo aquí al Docker file y vamos a indicarle lo siguiente. Mira, antes de que se me olvide, podemos cambiar este npm install por un npm cei. Serían más o menos equivalentes. La diferencia principal es que el npm install lo que va a hacer también es regenerar este package log. Sin embargo, el npm ci lo que va a hacer es utilizar el package log que ya teníamos creado para así instalar las dependencias justamente con las mismas versiones que teníamos aquí especificadas. Esto al final se traduce en que va a ser más rápido. Un consejo: siempre que estamos en local utilizamos npm install y cuando estamos ya en temas de pipelines, temas de despliegues, tenemos que utilizar un npm ci. Ahora, esto no va a hacer nada de lo que os había comentado, de que va a eliminar las dependencias que no son de desarrollo. Para ello lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que es de TypeScript, por lo tanto yo aquí no le podría indicar que solo quiero las dependencias que no sean de desarrollo, porque si yo le pongo por ejemplo aquí un omit dev, lo que va a pasar es que cuando yo ejecute el npm run build para compilar, ¿no?, este código de TypeScript y que me lo convierta a JavaScript, me va a decir: oye, no tienes TypeScript instalado porque aquí solamente tengo las dependencias que son de producción. Es por ello que en lugar de hacerlo de esta manera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, lo que voy a hacer es, una vez ya ejecutado el build y ya tengo todo mi código de JavaScript, le voy a indicar lo siguiente. Voy a ejecutar el comando de npm prune -- production. Esto sí que ya lo que va a hacer es eliminar todas estas dependencias que son de desarrollo para únicamente quedarnos con las dependencias que son de producción. Así que ahora ya con esto vamos a indicarle que queremos volver, ¿no?, al levantar nuestro servicio. Le indico que quiero hacer un build para que se vuelva a ejecutar todo esto y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora ya está usando, ¿no?, el comando este del npm ci. Vemos que ya nos está ejecutando el run build y el prune de producción. Así que una vez acabe esto, vamos a venirnos de nuevo justamente aquí al Docker, vamos a meternos dentro del contenedor y vamos a ver los ficheros. Si abrimos aquí de nuevo este de project y nos venimos ahora de nuevo al Node Modules, si nosotros abrimos por ejemplo este slint, vemos que ahora está totalmente vacío, ya no nos indica que tiene ningún fichero ni ninguna carpeta en su interior, y lo mismo pasaría si nos metemos por ejemplo a esa de commit.lint o a otra dependencia que teníamos puesta, ¿no?, como que fuera de desarrollo. Otra cosa que podemos ver es que en esta línea justamente lo que estamos haciendo es copiar todo lo que tenemos en nuestro directorio raíz al proyecto de /project. Si nos venimos aquí al contenedor y nos metemos dentro, vamos a ver que esto al final se traduce en que si nos venimos aquí al de project, podemos ver que tenemos incluso todo el tema del editor config, temas de linter, carpeta de git, carpeta de github, IntelliJ y todas las carpetas que al final, por ejemplo, nos vamos a poder encontrar
mejorar que tengo aquí en este proyecto. Así que este es el siguiente punto que vamos a mejorar y es simplemente vamos a copiar los ficheros que de verdad luego vamos a necesitar para tener nuestra aplicación en producción. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es sustituir este copy de todo en /project para ponerle lo siguiente. Vamos a indicarle que queremos copiar el package.json y esto también se traduce en el package.json y en el package.log.json porque le estoy poniendo aquí este asterisco. Vamos a ponerle aquí un salto en línea para que se lea un poco mejor y además también vamos a querer copiarnos, por ejemplo, aquí lo que sería la configuración de TypeScript, el tsconfig.json y con el asterisco también nos estaría copiando el tsconfig.prod.json. Además de esto, por supuesto, vamos a necesitar copiar cuál es el código fuente de nuestra aplicación. Es por ello que aquí le vamos a indicar que también queremos copiar todo el código source y lo vamos a mapear al project/source. De manera que una vez tenemos esto, ahora sí que ya vamos a ver que simplemente nos estamos llevando a esta imagen final de producción, pues lo que sería el package.json, la configuración de TypeScript y el source. No vamos a ver que tenemos también temas de test, temas de coverage, VS Code y otras cosas. Así que si nosotros ahora ya paramos este contenedor y lo levantamos de nuevo, como hemos dicho, vamos a ponerle un build para que todo esto se vuelva a recompilar, pues vamos a ver que esto ya estaría ahora funcionando. Vamos a darle un par de segundos que se ejecuten todos los distintos steps, ¿no?, que están compuestos en este Dockerfile y ahora ya cuando acabe vamos a ver cómo luce esta imagen final. Vamos a meternos aquí dentro de este servicio, vamos a ir a los ficheros y vamos a ver que en este project ahora mismo, como os había comentado, solo tenemos la carpeta de dis, la de los node modules porque hemos hecho el npm install y también solamente tendríamos la carpeta del código fuente pues que habíamos utilizado pues para compilar. También tendríamos los dos ficheros de la configuración de TypeScript. Y este es el siguiente. Igual que aquí habíamos dicho que solamente queríamos copiar algunas carpetas, también podemos crearnos aquí un fichero que se denomina .dockerignore. Al final aquí lo que vamos a especificar son todas las carpetas que no queremos estar copiando por error en nuestra imagen final. Aquí le estamos indicando pues lo mismo que teníamos puestos en el Dockerfile, que quiero ignorar todas las carpetas a excepción de lo que tengan el package.json, bueno, los dos del package.json, la configuración de TypeScript y la configuración del código fuente. Esto es una muy buena práctica para así también no cometer el error de estar copiando cosas que son innecesarias. Incluso vamos a ver que ahora al tener este tema del Docker Ignore, pues podemos todo esto que teníamos antes, pues ponerlo como estaba antes. Pero yo prefiero seleccionar qué es lo que de verdad estoy copiando y qué es lo que no estoy copiando. Siguiente punto, y esto viene sobre todo por una recomendación que leí en un artículo que hicieron Snyk, que son muy expertos en hacer todo esto, y es que si nos fijamos aquí, la manera en la que estamos, por ejemplo, empezando nuestra aplicación es ejecutando npm run start. Si nos venimos aquí, esto se va a traducir en que cuando nosotros ejecutamos aquí el Docker Compose App de MyService, vamos a ver que nos está empezando Node desde npm, es decir, nuestro contenedor de Node lo que está haciendo es ejecutar npm y npm nos está ejecutando Node, lo cual esto es algo que nos puede dar una serie de problemas, porque al final no estamos ejecutando Node de una manera directa, sino que estamos ejecutando el CLI de npm para que npm ejecute Node, y esto pues ya se ha demostrado que no está del todo fino. Entonces, una manera en la que podemos, por ejemplo, mejorar esto es simplemente cambiando esto que teníamos aquí del npm run start, que como veíamos al final lo que estábamos haciendo era aquí ejecutar Node sobre la carpeta de this main.js para ponerle lo siguiente. Vamos a ponerle que queremos ejecutar pues lo mismo que teníamos antes. En lugar de npm run start, queremos ejecutar Node sobre el fichero del this del main.js. Con esto lo que vamos a ver ahora la diferencia es que lo que va a pasar que en lugar de ejecutar, ¿no?, npm, pues directamente desde una nos ejecuta Node, y esto nos va a ayudar porque npm puede ser que no nos redireccione bien temas de señales del sistema operativo y cosas de mucho más bajo nivel. Es por ello que siempre que sea posible debemos de intentar ejecutar Node de una manera pura, sin intermediarios y sin nada. Una cosa a tener en cuenta también es que Node, tal y como está diseñado, no digamos que es muy compatible con temas de Docker y del
sistema operativo sobre el que está corriendo, que en este caso es, por ejemplo, una versión Alpine. Es por ello que tenemos que ejecutar Node de una manera un tanto especial. Vamos a venirnos aquí justamente cuando estamos poniendo la versión de Node y tenemos que instalar lo siguiente, que es Dumpinit. Dumpinit al final es una solución que existe para poder ejecutar Node de una manera correcta sobre Docker, de manera que nosotros aquí, en lugar de ejecutar Node así tal cual, lo que vamos a indicarle aquí es dump init, quiero que me ejecutes Node sobre el fichero principal. Esto al final es por temas de las señales del sistema operativo para que nos la redireccione bien sobre el proceso de Node y que cuando acabe y se mate este proceso de Node, pues todo esto se recoja de una manera correcta. Vamos a ver que aquí al final la idea es la misma. Si nosotros volvemos ahora ya a ejecutar nuestro servicio de Node ya dockerizado, vamos a ver que lo podemos ejecutar de la misma manera. La única diferencia es que ahora en lugar de estar ejecutándolo aquí con el Node, pues le hemos puesto este tema de Dumpinit para que nos ayude al tema de las señales del sistema operativo. Así que una vez esto acabado, vamos a ver que si nos venimos aquí, por ejemplo, ya al Insomnia, vamos a esperar unos segundos, pues vamos a ver que funciona de la misma manera. Podemos seguir consumiendo aquí el endpoint de health, pero ahora sí que ya estaría bien puesto todo este tema de las señales, ¿no? Esto lo que también va a producir es que si nos venimos aquí a la imagen que hemos construido, pues que el tamaño de esta imagen sea un poquito mayor. Vamos a ponerlo de nuevo aquí como punto de referencia. Vamos a ponerle, por ejemplo, dump init. Vamos a esperar a que todo esto acabe y vamos a ver que lo que nos ha añadido, no digamos que es un tamaño de imagen que es bestial, pero sí que nos la ha incrementado un poquito, así que también tener esto en cuenta. Pero sí que os recomiendo que aunque nos lo incremente un poquito, el tema del dump init ponerlo sí o sí, porque si no nos va a dar problemas. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a ver que este dump init ahora lo que tenemos es un tamaño de 340 cuando antes estábamos teniendo un tamaño, si no recuerdo mal aquí, de 338. Nos ha aumentado alrededor de 20 megas. No es mucho, pero bueno, un poquito más. Otra cosa que podemos mejorar, y esto ya es más por mí porque me está dando toque, y es que como estáis viendo, estamos todo el rato poniendo esto del _project, _project. Entonces esto lo podemos mejorar un poquito más poniendo una pequeña constante, una constante que por ejemplo voy a denominar dir, de manera que ahora en lugar de estar aquí utilizando el _project, pues voy a estar poniendo este $dir en todos los puntos, de manera que ahora estaríamos utilizando esta pequeña constante. Así que nada, vamos a sustituirlo en todos los puntos, vamos a ver que ahora solamente tengamos un resultado que sea justamente este de aquí y esto al final no nos va a conseguir tener nada más de performance ni temas de que reduzcamos, ¿no?, el tamaño de la imagen, pero al menos sí que pues no estamos utilizando y hardcodeando este _project cada 2×3 y estamos haciendo referencia a una pequeña constante que nos hemos declarado anteriormente. Como vemos a la hora, ¿no?, de ejecutar esto, se traduce en que el working dir es _project, a pesar de que aquí le estamos poniendo este $dir. Esto al final, como os he comentado, no vamos a ver ninguna mejora, es más que nada tema personal y por tenerlo un poco mejor organizado. Y otra cosa que también deberíamos de hacer es, antes de ejecutar todo este tema de Node, pues indicarle cuál es el Node-env que estamos utilizando, que en este caso es el de producción, para que así luego cuando accedamos pues a esta variable de entorno, sepamos en el proyecto que estamos en un entorno de producción. Ahora, prepararos porque lo siguiente sí que ya vamos a ver otra pequeña mejora, ya bastante más sustancial, por supuesto, no igual que la del Alpine, pero sí que vamos a ver cómo podemos reducir más el tamaño de esta imagen utilizando una técnica que se conoce como multi-stage, que esto consiste en que en lugar de tener todo o en una única operación, ¿no?, de construir nuestras imágenes, lo que vamos a tener es distintos procesos, ¿no?, distintos bloques que luego vamos a ir componiendo para construir nuestra imagen final. Así que vamos a ver cómo podemos hacer esto. Lo primero que me voy a indicarle, por ejemplo, en esta línea, es que esto que estoy haciendo aquí, ¿no?, de que quiero utilizar esta versión de Node, la de Alpine, le voy a indicar que esto quiero que tenga el nombre de base. Y ahora aquí lo que le voy a indicar es lo siguiente. Voy a pasarle estos dos de aquí para tenerlos aquí al principio. Y ahora una vez hecho esto,
Este es el proceso que habíamos dicho antes que era de construcción, ¿no?, de este código ya compilado de TypeScript a JavaScript. Así que aquí, en lugar de utilizarlo en el mismo bloque, me voy a declarar uno nuevo que se llame, por ejemplo, build. Una vez, bueno, aquí no haría falta ponerle esta versión, sino que lo que quiero hacer es desde la imagen de base, quiero construirme la de build para que así podamos reutilizar todo lo que tenemos aquí junto con lo que vamos a ejecutar en este bloque. Y ahora ya el siguiente punto es cuando vamos ya a construir, ¿no?, a copiar todo el código para producción, en lugar de copiarlo todo aquí en el mismo bloque donde estamos haciendo el build, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este punto le vamos a indicarle que desde production, este es el nombre, ¿no?, que digamos que va a tener este bloque. Como vemos, el propio IDE, cuando le pongo el from, ya me lo está poniendo en distintas líneas, sería una aquí, otra aquí y otra aquí. Vamos a indicarle que es todo lo que queremos tener en este bloque de producción. Como vemos, en este bloque de producción al final lo que estamos haciendo, digamos, es extender el código que teníamos en el build. De manera que en este código que tenemos en el build no tenemos nada del código final, ¿no?, de los ficheros de JavaScript que este nos está generando. Entonces le tendremos que indicarle que queremos copiarnos todos los ficheros de JavaScript que hemos generado en el bloque de build. Para hacer eso, lo que podemos indicarle es lo siguiente. Vamos a copiarnos lo mismo que estábamos haciendo aquí, pero le tenemos que indicar lo siguiente. Quiero copiar desde el bloque de build, ¿y qué queremos copiar? Queremos copiar lo siguiente. Queremos copiar, por un lado, el tema de los nodeModules. Entonces le vamos a indicar $dir barra nodeModules y quiero llevármelo pues al mismo bloque, pero lo que pasa es que me lo quiero llevar al bloque de el de producción, y lo mismo que he hecho aquí pues deberíamos de hacer, por ejemplo, también con el tema del código fuente, pero el código fuente que vamos a tener en la distribución, que es el de /dist. Además, que no se nos olvide, porque justamente aquí habíamos hecho todo el tema del dump_init, y esto en esta imagen de aquí, ¿no?, en este bloque, no lo tenemos copiado. Entonces también si lo tendríamos justamente aquí que añadir, que queremos estar copiando el tema del dump_init desde el build a el que yo tengo en este momento. De manera que ahora ya una vez tenemos esto, vemos que tenemos los tres bloques. Vamos a repasarlos. El primer bloque es donde estamos especificando la versión de Node que queremos estar utilizando y además le estamos indicando cuál es el directorio que vamos a querer trabajar en todos los bloques. Luego tendremos el bloque de hacer la build. El bloque de hacer la build al final lo que está haciendo es instalar el tema del dump_init y copiar todos los ficheros que son necesarios para luego tener esta versión de JavaScript, y nos quitaría las dependencias que no son de producción. Y al final el bloque de producción lo único que estamos haciendo es copiar de el bloque de build que teníamos justamente aquí, que acabamos de revisar, pues el tema del dump_init, los módulos que van a ser necesarios para ejecutar ya el código en producción y la carpeta de dist. Pero una cosa, que esto lo tenía mal, es desde el bloque de base, lo que me quiero crear es el bloque de producción. Y ahora sí que sí, esto ya estaría correcto. También lo tendríamos de la misma manera con este de aquí. Desde base quiero construir el build y aquí desde base quiero construir producción. Así que si nosotros ahora ya nos venimos aquí a la terminal y ejecutamos ya el build, vamos a ver cuál es esta versión, ¿no?, final que vamos a tener en el contenedor y cuál es dicha, bueno, el tamaño, ¿no?, de dicha imagen, que como os he comentado al principio, vamos a ver que este tamaño se va a reducir bastante. Así que nada, vamos a darle un par de segundos que esto acabe y vamos a ver qué es todo lo que ocurre. Estamos viendo que ahora está ejecutando el proceso. Mira, ya estaría todo construido, así que vamos a venirnos aquí a este Docker, vamos a ir al contenedor y vamos a ir hacia adentro. Si nos venimos aquí a los ficheros, vamos a ver que si nos venimos ahora al project solamente tenemos el dist y el nodeModules. No tenemos nada más. Bueno, tendríamos también el tema del dump_init en el caso de que nos vengamos aquí al user/bin, pero bueno, esto ahora mismo no me interesa mucho. De manera que esto al final lo que va a producir es lo siguiente, y es que si nosotros nos venimos aquí a las imágenes que tenemos construidas, aquí a la del servicio, a ver, era MyService, este de aquí, vemos que ahora el tamaño es de 172, cuando antes el tamaño era de 340, si no recuerdo mal. Así que para poner esto ya y que quede aquí en el registro,
lo que le voy a indicar es que tengo aquí el multi-stage para que así también quede registrado y luego podamos ver cómo esto va a ir mejorando, aunque bueno, ya os digo que lo que es el tamaño ya de la imagen no va a mejorar mucho más. Ahora ya los siguientes pasos vamos a ver temas más de seguridad en este contenedor, de Node y algunas cositas más. Es posible que cuando estamos trabajando en entornos de empresa, pues tengamos algunas librerías que son privadas y que no queremos estar exponiéndolas a todo el mundo, ya que son privadas de nuestra organización. Así que vamos a ver también cómo podemos, por ejemplo, estar instalando aquellas librerías que serían privadas para que nosotros tengamos acceso desde este contenedor. Para ello, aquí le vamos a indicar que vamos a tener un argumento que se va a denominar, por ejemplo, npm token. Y ahora lo único que tenemos que hacer es cambiar esta línea de aquí, la de npm CI, para ponerle lo siguiente. Vamos a indicarle que queremos que nos cree un nuevo fichero que se denomina .npmrc y le ponemos el siguiente contenido. Este es el contenido que necesitamos pues para tener luego acceso a este registro de dependencias, ¿no?, de librerías que hemos creado y que son privadas. Voy a quitar esto de aquí. Entonces, una vez hecho esto, volvemos a ejecutar el npm CI y por temas de seguridad lo que estamos haciendo justamente aquí es eliminar ese fichero de manera que ya no esté disponible y que si alguien luego se mete dentro de este contenedor o pasa algo, bueno, pues que no pueda ver cuál es nuestra clave privada de npm. De manera que con esto vamos a ver que ya funciona de la misma manera. Lo único que ahora sí que sí, ya podríamos, por ejemplo, estar instalando pues estas dependencias que son privadas. Venga, siguiente punto. Dejarme que voy a levantar aquí en un momento mi servicio, le voy a quitar esto de build porque ahora mismo no he cambiado nada y no quiero que se reejecute. Vamos a ver una cosa de seguridad, ¿vale? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me vengo a este contenedor? Y de este contenedor voy a abrir la terminal. Como vemos, tengo aquí la carpeta de dist y la carpeta de Node Modules. ¿Qué pasa si yo ahora, por ejemplo, imaginaros, soy un atacante, he conseguido entrar a vuestro pod y os digo, mira, quiero eliminar toda la carpeta de dist? Si yo ahora hago un ls, ha desaparecido nuestro código de producción. Ya no lo tenemos más. Nos han jodido, pero bien, no os voy a engañar. Y ahora podría pasar lo mismo, por ejemplo, con el Node Modules. Entonces, lo que vamos a ver es cómo podemos cambiar este usuario, ¿no?, que vamos a tener en el contenedor para que no tenga este tipo de privilegios. Hacer esto son solo 2 líneas, como vamos a ver, así que vamos manos a la obra. Vamos a venirnos de nuevo aquí a nuestro Dockerfile y vamos a indicarle lo siguiente. Por un lado aquí me voy a declarar otra nueva variable, esta nueva variable que va a ser, por ejemplo, la variable del user y le voy a indicar que la del user va a tener el valor de Node. Node es un usuario que nos viene en las imágenes de Alpine y lo que pasa es que este usuario es un usuario con menos privilegios, de manera que no vamos a poder hacer todo este tema de borrado de las carpetas, que es mucho más seguro. Una vez tenemos este env de user, esto al final lo único que nos está haciendo es construirnos una constante, no está haciendo nada más. Lo que tendríamos aquí que indicarle es lo siguiente, y es antes de, por ejemplo, ejecutar esto de Node, le vamos a indicar que como usuario queremos el $user que teníamos justamente aquí definido. Vamos a ver en qué ha cambiado esto. Voy de nuevo aquí a levantarme mi servicio con el build para que me lo vuelva a compilar y tenga ahora todo este tema del nuevo usuario y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a dejar que esto termine y ahora de nuevo vamos a hacer como antes. Vamos a imaginar que somos un atacante que hemos conseguido meternos al pod y que queremos hacer alguna virguería como eliminar todo el código o instalar alguna librería para poder conectarnos a base de datos. Bueno, hacer virguerías, ¿vale? Entonces vamos a venirnos de nuevo aquí al pod, vamos a ir a la terminal, vamos a ejecutar un ls, vemos de nuevo que ahora sí tenemos de nuevo la carpeta de dist y de Node Modules. Vamos a ver que si yo ahora, por ejemplo, hago un rm-rf de dist, vemos que ahora nos dice, oye, es que no tienes permisos para hacer todo esto. Y lo mismo pasaría si, por ejemplo, lo hacemos sobre la carpeta del Node Modules. Justamente este de aquí nos dice, oye, es que no tienes permisos pues para borrar absolutamente nada de este contenedor y pasaría exactamente lo mismo si, por ejemplo, ejecutamos algo de instalar alguna dependencia externa. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, bueno, a ver, sin el run, dejarme copiar solamente esto, vamos a ver que el resultado es lo mismo. Nos dice, oye, no tienes permisos para instalar ninguna dependencia ni nada, porque también esto es importante, que puede pasar que se os metan en el pod o se instalen, por ejemplo, un SDK, ¿no?, pues para conectarnos a la base de datos y eso empiezan a atacar la base de datos desde dentro del servidor.
Entonces, esto es algo que también tenemos que tener muy en cuenta, el tema de la seguridad. Entonces, con esto, así es como quedaría al final el tamaño de la imagen. Vamos a volver a crear esta imagen, ¿no? Con lo que tenemos ahora mismo. Vamos a ponerle el tag de producción final. Vamos a ver que el tamaño final de la imagen es un tamaño bastante razonable, que es, como habíamos comentado al principio, de alrededor de unos 170 megas, lo cual esto hace que nuestra imagen sea muy pequeña y que nos vaya a costar muy poco tiempo el tema de luego estar desplegándolas. Si nos venimos aquí a las imágenes, el de producción final, vemos que el tamaño de esta imagen es de 172, de manera que esto ya lo tendríamos totalmente listo, pues para luego tenerlo en los entornos de producción. Entonces, ahora que ya tenemos esto para los entornos de producción, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a preparar todo esto, no ahora para los entornos de producción, sino para los entornos de local, para poder estar trabajando de manera local, utilizando también todo el tema de Docker. Así que vamos a ver cómo podemos hacer todo esto. Vamos a ver que va a ser muy parecido a lo que hemos hecho justamente aquí. Yo en este caso lo podemos hacer de dos maneras distintas. La primera es la de declararnos, por ejemplo, un Dockerfile que sea solamente para desarrollo. Y otra manera de hacerlo es aquí indicarle pues que queremos tener un modo de desarrollo. En lugar de este as build le vamos a indicar, por ejemplo, as dev. De manera que esto va a trabajar de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos trabajando en un modo de desarrollo, no nos interesa nada esto del dump init. Sí que queremos, por ejemplo, tener este del package.json pues para instalar las dependencias. Si bajamos aquí abajo, vamos a indicarle también que queremos estar en el node-env de desarrollo. Así que ahora aquí le vamos a indicar que este es un development. Aquí, como vemos, lo que estamos haciendo, ¿no?, es ejecutar el tema de, bueno, lo que habíamos dicho antes, ¿no?, de instalar las dependencias. Aquí ya incluso si queremos podemos quitar esto del npm CI y ponerle, por ejemplo, un npm install o dejarlo con el CI, no pasaría nada. Y aquí sí que queremos estar copiándonos el tema del TypeScript y del código fuente. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí abajo, vamos a copiarnos estas dos líneas. Vamos a llevárnoslas aquí arriba, no nos interesa nada del usuario, ya que esto es sobre todo para producción, y vamos a estar exponiendo el puerto 3000 y aquí, en lugar de estar ejecutándolo con el dump init, porque esto ahora sí que no nos interesa, vamos a indicarle que lo que queremos hacer es, por ejemplo, levantar la aplicación con el npm run y, por ejemplo, el start dev. El start dev, como hemos visto antes, lo que nos hace es levantarnos nuestra aplicación utilizando, en este caso, tsNodeDev, que es algo muy parecido a Nodemon. Lo que pasa es que va bastante más rápido. Así que una vez tenemos esto, lo que tendremos que hacer es, por ejemplo, venirnos aquí a este Docker Compose y vamos a indicarle lo siguiente. Esta era la imagen de producción. Entonces aquí le vamos a indicar cuál es el target, que el target es el de producción. Ponemos production porque era justamente el que teníamos puesto aquí. Y ahora para el de desarrollo lo que voy a hacer es algo muy parecido. Voy a duplicarme este, le voy a indicarle que aquí el nombre es, por ejemplo, dev, se lo pondríamos también al nombre del contenedor y el target ahora ya sería el de dev. De manera que una vez tenemos esto, vamos a ver que yo ya podría, por ejemplo, poner el Docker Compose App, My Service, el de dev, porque no quiero el otro, y si ejecutamos esto, vamos a ver que ahora, por ejemplo, yo ya podría, por ejemplo, estar trabajando de una manera local con esta aplicación. Y ahora ya nos estaría levantando la aplicación con el tema del start dev que tendríamos justamente aquí. Vamos a ver que esto ya ha acabado. Yo me podría venir, por ejemplo, aquí al Insomnia y realizar peticiones HTTP como hemos visto. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Si yo me vengo de nuevo aquí, ¿vale? Como habíamos dicho, yo estaba utilizando tsNodeDev y este tsNodeDev, la idea es que pueda detectar cuando he cambiado algo de código para así poder compilarlo de nuevo y poder tener el tema del hot reload, ¿no?, que son cambios en caliente. Si yo pongo ahora, por ejemplo, aquí un console log, por ejemplo, le pongo hello, vamos a ver que esto no se está refrescando y es porque necesitamos hacer algo extra en el Docker Compose, justamente este de aquí. Entonces, ¿qué es esto extra que necesitamos? Mirad, por un lado tenemos que ponerla aquí cuando queremos, por ejemplo, estar reiniciando este contenedor. Lo queremos estar reiniciando a menos de que lo paremos y además nos hace falta otra cosa y es declararnos el volumen. Volumen donde le vamos a indicar que quiero que todo lo que yo tenga en mi raíz me lo esté mapeando sobre el
project, que como hemos comentado antes, esto del barra project es lo que tendríamos aquí antes en el Dockerfile, justamente este de aquí, de manera que lo que esto va a estar haciendo es vinculando todo lo que yo tenga en mi proyecto raíz con barra project, y cuando detecte algún cambio que yo haga en mi fichero local, me lo va a estar ejecutando también en remoto. De manera que si yo ahora, por ejemplo, voy a parar esto y voy a volverlo a levantar, ahora sí que vamos a ver que ya tendría todo este tema de los cambios en caliente. Voy a ponerlo esto justamente aquí arriba y voy a poner esto aquí abajo para que veamos cómo funciona. Si yo me vengo, por ejemplo, aquí de nuevo a este Health Controller y yo le pongo, por ejemplo, console log y le pongo aquí, a ver, hello. Y yo ahora voy a guardar, vemos que todo esto se ha compilado de nuevo y yo ahora ya podría ver los nuevos cambios. Si le pongo un 2, vemos que hace lo mismo. Si le pongo un 3, vemos que hace lo mismo. De manera que ahora ya podré estar haciendo cambios y automáticamente los veo reflejados en este contenedor. Otra cosa que podemos hacer para que todo esté compilado, ¿no?, vaya mucho más rápido y el tema del hot reload tarde bastante menos, es crearnos un nuevo volumen. Este sería el volumen de los Node Modules. Para hacerlo, tendremos que poner aquí Node Modules y lo estaríamos vinculando con el de barra project y barra Node Modules. Además, ahora sí que tendríamos que declararnos aquí este volumen nuevo, volumen, y le ponemos que tenemos Node Modules. Esto al final, si no recuerdo mal, lo estamos haciendo porque lo que queremos es estar vinculando los Node Modules que nosotros tenemos aquí en nuestro directorio raíz con el Node Modules que tenemos luego en el proyecto. De manera que ahora vamos a ver que el tema del hot reload, ¿no?, que antes tampoco estaba tardando tanto porque tardaba menos de 2 segundos, pues vamos a ver que ahora es bastante más rápido. Vamos a ver todo esto, cómo funciona. Voy a pararlo, voy a levantarlo de nuevo y vamos a hacer un cambio en caliente. Vamos a venirnos de nuevo, por ejemplo, aquí al Health Controller. Y aquí donde antes tenía un 9, pues por ejemplo, ahora le voy a poner un 10. Voy a guardar en 1, 2, 3. Guardo y lo tengo. Le pongo un 1, guardo y lo tengo. ¿Veis? Es que ahora solamente el poner este tema del volumen, ¿no?, del Node Modules, nos está haciendo donde antes tardábamos igual 1,5 segundos, 2 segundos, es que ahora es simplemente guardar y es que lo tenemos. No nos está tardando casi absolutamente nada, lo cual es fantástico cuando estamos trabajando en entornos de desarrollo en local, porque todo nuestro código que podemos ir cambiando va súper rápido y está súper bien. Otro puntito que podemos mejorar, que es el tema del punto .env. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo aquí ahora le indico que ya no quiero estar trabajando en el puerto 3000, sino que quiero estar en el puerto 3001? Bueno, si yo ahora, por ejemplo, levanto mi aplicación, vamos a ver qué nos está diciendo. Vemos que ahora sí que nos indica, ¿no?, que la aplicación ha empezado en el puerto 3001. Sin embargo, si me vengo yo aquí a la Insomnia, por ejemplo, y ataco ahora al 3001, vemos que nos dice, oye, no puedo conectarme al servidor. Si le pongo, por ejemplo, el 3000, vemos que nos sigue diciendo que no me puedo conectar, no está funcionando bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos mejorar este punto. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí a este Dockerfile y aquí donde teníamos puesto a piñonaco el expose 3000 le vamos a indicar expose $port, que esto al final es un argumento que luego nos van a ir poniendo, y lo mismo que teníamos aquí se lo podríamos, por ejemplo, también poner en el del entorno de producción. Una vez tenemos esto, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí al Docker Compose y ahora le tendremos que pasar este nuevo argumento. Para hacer esto tendríamos que venirnos aquí a este build y vamos a indicarle que ahora vamos a tener un nuevo argumento. El nuevo argumento que es el del port, que le vamos a indicar que queremos que nos esté cogiendo el port desde luego las variables de entorno. Aquí en este caso también tendríamos que cambiarlo, ya que teníamos hardcodeado el tema de que cuando a nosotros nos ataquen al puerto 3000 queremos atacar al puerto 3000 del contenedor. Entonces esto también tenemos que cambiarlo para que funcione con esta nueva constante, que es la de el port. Lo tendremos que sustituir en ambos lados. Aparte, una cosa que, a ver, no es del todo necesaria, pero a mí también me gusta tenerlo, es puesto cuál es el env que queremos estar utilizando, que en este caso es el del .env. Si no, esto se hace por defecto, que siempre es el del .env, pero bueno, a mí siempre me gusta tenerlo esto puesto también de una manera explícita. Vamos a ver que una vez hemos hecho esto, si nosotros volvemos ya aquí a compilar, ¿no?, a ejecutar con Docker nuestra aplicación, ahora sí que nos está indicando de nuevo, ¿no?, que estamos en el puerto 3001, pero ahora si yo me vengo, por ejemplo, aquí a mi Insomnia y yo ataco al 3001, vemos que esto ya funciona. Si yo me vengo, por ejemplo, ahora aquí de nuevo al mi .env y le indico que ahora es, por ejemplo, mira, el 4000,
guardo y vuelvo a darle, vamos a ver que ahora nos indica que ahora estamos en el puerto 4000 y ahora yo tendría que estar atacando aquí al puerto 4000. De manera que con esto lo que hemos hecho es, en lugar de estar hardcodeando, ¿no?, en el contenedor el tema del puerto que vamos a estar utilizando, pues lo estamos obteniendo directamente desde el punto .env. Y ahora ya, de lo último que queda, os lo prometo, para tenerlo esto finísimo del todo, es que cuando yo me venga, por ejemplo, aquí a este Health Controller, ¿no?, y yo le ponga aquí un punto de parada, si yo levanto aquí mi servicio, yo pueda poner aquí, bueno, que pueda parar cuando estoy recibiendo esta petición HTTP, porque vamos a ver que si ahora nosotros, por ejemplo, atacamos aquí, no nos está parando. Entonces vamos a ver cómo configurar este puerto de debugging para poder conectarnos desde el IDE directamente a este contenedor. Vamos a verlo esto desde IntelliJ y también, por supuesto, desde VS Code, porque sé que muchos de vosotros utilizáis VS Code, así que vamos a cubrir estos dos IDEs. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí al package.json. Como hemos comentado antes, nosotros estamos utilizando el comando del start dev pues para empezar nuestra aplicación, en este caso con el ts-node-dev. También esto que vamos a ver funcionaría tanto con Nodemon, incluso con Node. Lo que tenemos que hacer es levantar, ¿no?, activar un puerto que nos permita luego conectarnos y debuguear. Para ello vamos a pasarle la siguiente flag, la flag de el inspect, y aquí le vamos a pasar que queremos, por ejemplo, inspeccionar el puerto, bueno, la ruta, ¿no?, del 0000, y aquí le pasamos, por ejemplo, el 9229. ¿Por qué estoy utilizando el 9229? Bueno, porque al final este es el puerto que se utiliza por defecto pues para hacer debugging, pero podemos estar utilizando también el que queramos. Solo estoy utilizando este porque es el que casi todo el mundo utiliza. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, venirnos aquí también al Docker Compose y de la misma manera que estábamos aquí mapeando, ¿no?, el puerto 3000, bueno, el puerto que estamos cogiendo de variables de entorno, pues tendríamos también que estar mapeando este puerto de debugging. Una vez hecho esto, vamos a ver que, por ejemplo, yo ahora ya puedo levantar aquí mi servicio, vamos a ver que todo esto funciona de la misma manera, pero estamos viendo que ahora nos está diciendo, oye, debugger escuchando en este puerto. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que si yo me vengo ahora, por ejemplo, aquí a los settings, ¿no?, a las configuraciones de mi IntelliJ, yo me puedo declarar aquí una nueva que sea la de JavaScript Debug. Este JavaScript Debug, bueno, no JavaScript Debug, sino se llama, a ver cómo se llama, que ahora la he perdido. Remote, mira, aquí está, attach to Node.js Chrome. Como veis, aquí ya me indica localhost 9229. Como os he dicho, este es el de por defecto. Aquí voy a incluso a ponerle que me quiero reconectar automáticamente si hubiera algún problema en la conexión. Aplico y OK. Entonces con esto, bueno, ¿por qué no? Vamos a ponerle también un nombre más bonito, por ejemplo, Docker. Entonces, si yo ahora le doy clic a este punto, vamos a ver que aquí en la terminal ya me está diciendo debugger attach. Y aquí puedo ver ya todos los logs que tiene mi aplicación. De manera que si yo ahora me vengo aquí a este controller, pongo un punto de parada, como estamos viendo aquí, vamos a ver qué pasa cuando yo realizo una petición HTTP, y es que puedo debuguear. Puedo ver aquí todo el tema de la request, puedo ver la response y puedo ya estar desarrollando como si hubiese levantado esta aplicación en mi entorno local, como estábamos haciendo al principio. Puedo poner aquí puntos de parada, puedo continuar y puedo hacer lo que quisiera. También, como hemos comentado antes, si yo pongo aquí, por ejemplo, un console log y pongo, por ejemplo, aquí hello y guardo, vemos que se refresca casi automáticamente. Le pongo un 2 y no tarda nada. Le pongo, por ejemplo, ahora un 4 y no tarda nada. De manera que si yo ahora, por ejemplo, hago una petición HTTP, pues estamos viendo que aquí ya luego en la consola ya nos aparece este hello 4 que teníamos puesto justamente aquí. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer también esto desde VS Code. Tengo aquí ya abierto Visual Studio Code y me voy a venir aquí al apartado de Run and Debug. Aquí, como veis, me está dando la opción de crear un nuevo launch.json, así que le voy a indicar que sí y le indico, por ejemplo, un node, porque todo esto que me va a poner lo voy a quitar y voy a poner esta configuración. Esta configuración también os la voy a dejar también disponible en el primer comentario, aunque como os comento, todo esto lo tenéis súper documentado en el proyecto que también vais a tener disponible en el primer comentario. Entonces, vamos a repasar qué hace esta configuración.
Como vemos aquí le estamos especificando cuál es la versión de este launch.json que tenemos. Esto no es nada, ¿vale? Lo que de verdad importa es justamente esto de aquí. Como vemos, le estamos indicando que queremos un proyecto, no una aplicación con Node. Además, que lo que queremos es hacer un attach. Un attach al final significa que me quiero conectar, ¿no?, a mi localhost, por ejemplo, al puerto que le voy a indicar justamente aquí. Este sería el nombre, ¿no?, que va a tener luego esta configuración. De la misma manera que teníamos antes con IntelliJ, le estamos indicando restart true, que esto al final lo que hace, como nos pone aquí, es que si la conexión por algún motivo, ¿no?, se pierde, bueno, pues esto lo va a volver a conectar. Le indicamos cuál es el puerto, como hemos visto antes, este es el puerto de debugging que teníamos activo, y aquí este es el remote root, este es el /project que teníamos antes en el working dir. De manera que una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es darle clic a este botoncito. Vamos a ver que de la misma manera que teníamos antes, ahora nos indica Debugger Attached, y ahora, por ejemplo, yo lo que podría hacer es lo siguiente, dejarme que abra aquí Visual Studio Code, que lo tenía justamente aquí, en esta pestaña, y vamos a ver qué pasa si yo pongo aquí un punto de parada. Voy a venirme aquí a mi Insomnia, voy a realizar una petición HTTP y como veis desde Visual Studio Code ya puedo ver todas las constantes que tengo justamente aquí declaradas, puedo debuguear y puedo hacer todo de la misma manera. Incluso aquí, si me vengo a este apartado, bueno, vamos a ponerle esto que me continúe, podemos ver que yo podría incluso ver todo el tema de la consola con todos los logs que me va imprimiendo y todo lo que va ocurriendo. Así que, como veis, así es como podemos debuguear conectándonos a este contenedor de Docker que habíamos creado de una manera pues para tener un entorno local. Bueno, y con esto pues ya hemos llegado al final de este vídeo. La verdad es que sé que este vídeo se puede haber alargado mucho, pero de verdad os quería traer este contenido sobre cómo podemos dockerizar una imagen con Node, ya que como hemos visto, pues al final podemos conseguir algo bastante chulo, tanto para los entornos de producción como para los de desarrollo. Comentaros también que os lo dije también en vídeos anteriores, pero he creado un esqueleto, ¿no?, pues para crear, por ejemplo, nuevos proyectos de Node, en este caso, por ejemplo, utilizando TypeScript y Express, que lo podéis también encontrar disponible en el primer comentario que os voy a dejar justamente aquí abajo. ¿Y por qué esto es interesante? Porque todo lo que hemos visto en este vídeo sobre Docker está siempre aplicado en este proyecto con el tema de las mejores prácticas y los nuevos conocimientos que voy adquiriendo, de manera que si queréis empezar algún proyecto nuevo con Node, bueno, que sepáis que tenéis este esqueleto preparado para vosotros y que lo podéis utilizar y que está totalmente preparado con las mejores prácticas para que lo podáis coger y empezar ahí con esto vuestros proyectos. De verdad espero que este vídeo pues os haya gustado y os haya servido mucho. Como veis, no soy ningún gran experto en Docker, pero que sí que sé algunas pequeñas cosas y me he ido documentando en cómo hacerlo de la mejor manera posible, pues para poder dockerizar estas aplicaciones. Así que si os ha gustado este vídeo, de verdad me vendría súper bien, primero, que si no estáis suscritos, pues que lo hagáis y activéis la campanita de notificaciones y también que compartáis este canal con otros compañeros para que así todos juntos pues podamos conseguir y haciendo crecer este canal a buen ritmo y podamos seguir creando todo este contenido de calidad que de verdad espero que os esté gustando. También comentaros que si tenéis alguna recomendación de algún vídeo que os gustaría ver en un futuro, bueno, dejádmelo saber también en los comentarios y seguramente lo cubramos en futuros vídeos. Así que nada, ya con esto me voy a despedir, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós.